Entonces, ¿qué es un plan de adaptación? Es un instrumento para incorporar acciones definidas en el ámbito regional y nacional. ¿Por qué regional y nacional? Porque hay unas acciones que las podemos nosotros presentar a nivel nacional e implementar a nivel regional. Pero pues como todos sabemos, pues Colombia es un país diverso y cada territorio tiene que adecuarse y tiene que presentar sus opciones de adaptación. Nombramos, son acciones que se deben hacer por los sectores, pues porque son los sectores realmente, la comunidad, la que va a empezar a sentirse afectada. Lo hemos visto desde el fenómeno de la niña en la región de La Mojana, las inundaciones aquí en la sabana, hemos visto también con las sequías, incendios, obviamente con Casanare todo el mundo está pendiente de eso, y lo que vemos es que son acciones que realmente tienen que ser muy locales. Entonces tenemos que trabajar con los municipios, con las corporaciones, con la comunidad, líderes comunitarios. Entonces, por eso también trabajamos con los sectores dentro del territorio. Son acciones identificadas en el territorio y que aportan a los procesos de planificación ambiental, territorial y de gestión ambiental. Entonces, lo que queremos no es que muchas veces nos preguntan, vamos a armar otro plan. No, lo que queremos desde el Ministerio también es empezar a que el cambio climático lo veamos como un aporte que va a trabajar dentro de los instrumentos de planificación territorial y sectorial. Entonces, si logramos incluir cambio climático y las barreras del cambio climático, no vamos a trabajar, no vamos a duplicar esfuerzos, sino lo que queremos es minimizarlos y hacer una muy buena planificación. Son acciones que favorecen a la resiliencia de los sistemas sociales, económicos, culturales, ecológicos y político-institucionales. ¿Por qué? Porque realmente estas acciones, como su nombre lo dice, son realmente de gestión ambiental y lo que tenemos es que fortalecer los sistemas sociales, que la economía realmente del país, de la región o del territorio no se vea afectada, que la salud, la alimentación, el agua potable, no, la energía que necesitamos en las ciudades, en los municipios, no se ve afectada por cambio climático. Y son las acciones que deberían aprovechar y deberían ser puedan aprovechar oportunidades económicas y de investigación para el desarrollo sostenible. Entonces también no nos podemos quedar solamente y también queremos un poco que el mensaje sea, no es solamente un tema ambiental, es un tema también que nos afecta como seres humanos, nos afecta nuestra economía y nos afecta realmente como población. Entonces, por eso la importancia de las oportunidades económicas y de investigación. Ver no solamente que el cambio climático nos va a impactar, sino realmente nosotros cómo vamos a utilizar como cambio climático una oportunidad. Es decir, si el clima está cambiando, ya sabemos que Bogotá no es el mismo que hace muchísimo tiempo, frío, llueve, todo el tiempo con sombreros y la sombrilla, como muchas veces nos acordamos, sino también, y si nos acordamos de una moda que siempre estábamos con la sombrilla, cómo realmente esto podemos verlo como una oportunidad en los sistemas agrícolas igualmente. No nos podemos quedar estancados en que yo soy yuquero y yo siempre yuquito, siempre yuca. Pues no, si el clima está cambiando y su región está cambiando, tenemos que aprovechar la oportunidad y ver qué otras cosas podemos hacer realmente, porque no podemos imponernos también a un ambiente que es más bien al revés, donde el ambiente se está imponiendo ante nosotros. Entonces, ¿por qué un plan o para qué un plan de adaptación? Finalmente es porque tengamos una sostenibilidad en el desarrollo. Entonces tenemos la política nacional de océanos, la política nacional de gestión integral del recurso hídrico y la política nacional de gestión integral de biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y tenemos la ley 1523 que habla sobre gestión de riesgo. Estos hablan y el enfoque es de sostenibilidad y seguridad territorial. Estamos hablando todo el tiempo del territorio y ese territorio impacta lo que es la sostenibilidad para el desarrollo, que es el desarrollo del país. Y lo mismo, ese desarrollo del país va a impactar el territorio. Entonces tenemos que estar trabajando todo el tiempo, no solamente a nivel
sectorial. Es como la manera en que nosotros vamos a estar moviéndonos. Bueno, se me olvidó. COMPES 2700 es donde se presenta la necesidad de crear un sistema nacional de cambio climático. En este momento el país estamos tratando de formular, tenemos un proyecto de decreto SISCLIMA en donde tenemos las diferentes entidades y de diferentes organizaciones donde trabajamos el tema del cambio climático. Entonces tenemos todos los institutos de investigación, tenemos corporaciones, tenemos a la comunidad, tenemos la parte como territorial y sectorial y tenemos todo el plan de financiación, en donde lo que hemos estructurado en Colombia y se ha llevado, lo tomamos como ejemplo del eje cafetero, son los nodos regionales de cambio climático. Esos nodos regionales tenemos a Colombia dividido en 9 nodos regionales de cambio climático, donde la corporación de Cundinamarca hace parte de este nodo que es Centroandino. Están Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, me corriges si me equivoco, Corpo Boyacá, Corto Lima, Corpo Chibor, Corpo Babio y Secretaría Digital de Ambiente. Entonces, ¿qué es lo que buscan estos nodos? Es que se puedan, son espacios de articulación donde se presentan ideas, estudios, proyecciones de cambio climático. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que queremos? Que en estos nodos se compartan, porque pues, la CAM trabaja de una manera, la CAM trabaja de otra manera, pero que compartan realmente ideas de cómo afrontar cambio climático y cuáles son los deberes y cuáles son los deberes y las responsabilidades de cada territorio frente al cambio climático. Entonces, en este momento estamos en proyecto de decreto del SISCLIMA. También, como lo sabrán, el tema del cambio climático ha cogido muchísima fuerza. Consideramos que es muy relevante y por tanto el ministerio, la misma ministra, dijo que teníamos que presentar una ley sobre cambio climático y que cobije nuestra política de cambio climático. Entonces, en este momento, sobre la política les puedo decir que ya están los términos de referencia, ya están presentados, estamos recibiendo comentarios, pero la idea es que este año saquemos nuestra política de cambio climático y la cobije pues la ley. Entonces, aspectos claves para tener en cuenta en un plan de adaptación. ¿Qué es lo más importante para nosotros poder avanzar? Es tener realmente los procesos históricos de desarrollo de la región, saber qué es lo que ha estado pasando. Entonces, no solamente desarrollo, sino también toda la información climatológica de todos los eventos que pueden estar sucediendo en el territorio. Entonces, la historia realmente es lo que nos va a dar a nosotros el paso inicial para nosotros enfrentar un futuro y planear. Los flujos de bienes y servicios, aprovechamiento de recursos y disposición de residuos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros hacemos la planificación territorial y decimos estas son áreas de conservación, áreas de reserva, lo que queremos es que hay unos elementos que realmente no se pueden plasmar en el territorio, o no se plasman en el territorio, pero sí son importantes a tener en cuenta. Lo pongo como ejemplo es, si vamos a hacer un edificio, el edificio en el plano nos va a quedar una mancha como tal, pero el edificio, dependiendo de las características que tenga, va a tener unos flujos de bienes y servicios de los recursos naturales. Entonces, si lo hago de ladrillo, si lo hago de metal, dependiendo de cómo yo lo construya, eso sí va a impactar en otros puntos de los recursos naturales. Los insumos técnicos, tecnológicos y análisis que ayuden a comprender los efectos del cambio climático en la economía y la población, ecosistemas, servicios ecosistémicos y sus interrelaciones. Hay muchos estudios que tenemos que hacer análisis, no solamente
no solamente tenemos que verlo desde el punto ambiental, tenemos que ver toda la interrelación realmente del territorio, el cambio climático, variabilidad climática, la comunidad, la producción, entonces la economía. Entonces es la interrelación realmente de ese análisis, el análisis de esa interrelación que tenemos que tener en cuenta. El monitoreo sistémico de datos e información para la toma de decisiones desde una óptica prospectiva. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que verlo solamente hacia atrás, sino también hacia el futuro. Y ese análisis de datos que tenemos que desarrollar, porque también muchos sabemos es que el cambio climático es uno de estos temas que tiene muchísima incertidumbre, así como en detractores, y hay gente que sabe que existe. También tenemos que manejar el tema de la incertidumbre. Hoy puede pasar, mañana puede pasar, y no solamente el tema de cambio climático, sino tenemos que hablar mucho más del tema de variabilidad climática. Entonces muchas veces se dice es posible un 70%, 60% y vaya bajando 50% que va a haber un fenómeno del niño este año. No sabemos si va a haber fenómeno del niño o no. Entonces hay un tema de incertidumbre que nosotros tenemos que manejar, y por eso es que se van a formular o se busca que se formulen planes de adaptación, porque estos nos van a disminuir un poco o ser capaces de afrontar esa gran incertidumbre con la que vamos a estar viviendo. Conocimiento del modo de vida de la población y la cultura local. Es importante tener en cuenta también cómo vivimos. Tampoco podemos decir todo el tiempo yo soy el más ambientalista o el más sostenible del mundo. También toca ver cuáles son nuestras raíces, qué es lo que queremos, y a partir de esa historia que tenemos que construir nuestro futuro. Análisis de la comunidad e instituciones de impactos potenciales de la variedad climática y de sus posibles medidas de adaptación para manejarla. Tenemos que ser muy conscientes cuál es nuestra capacidad de adaptación, y ahí tenemos que enfrentarnos y decir, si mi capacidad de adaptación va hasta cierto límite, me toca ver cómo busco recursos, cómo soy mucho más innovador. Digamos que el tema de innovación también es muy importante, y no ser simplemente el negativo, sino innovador. Y aproximaciones diferenciales de acuerdo al contexto específico. Lo que les dije al principio, es muy diferente cómo la región de la Mojana se adapta a cómo se debe estar adaptando en este momento la Orinoquia y el nuevo regional centroamericano. Entonces, si tenemos una serie de aspectos a tener en cuenta, tenemos unos criterios para la realización de acciones para la gestión del cambio climático. Por un lado tenemos las áreas geográficas, que tenemos que definir dónde vamos a empezar a implementar acciones de adaptación. Tenemos por un lado lo que son los efectos del cambio climático, de impactos del cambio climático y los escenarios del cambio climático. Los escenarios del cambio climático, ahorita la próxima charla lo va a presentar el IDEA. Pero no solamente creo que es importante tener estas dos variables, sino también es importante tener en cuenta la comunidad, la población que vive, cuáles son sus recursos, cuál es si son pescadores, si son ganaderos, si son agricultores, si son industria hotelera, si son portuarios. Entonces hay que tener en cuenta también dentro del área geográfica qué es lo que está sucediendo, qué es lo que sucede a nivel población y a nivel sectorial. Y tenemos los elementos comunes entre los instrumentos para la gestión del cambio climático. Si nosotros cogemos los instrumentos de planificación ambiental y territorial, encontramos estos 5 elementos que son comunes entre los instrumentos de planificación, que son las áreas para la conservación, protección y gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, las infraestructuras básicas y sectores, el recurso hídrico y zonas costeras, las áreas para el manejo del riesgo asociado a los efectos del cambio climático,
los eventos climáticos, y las áreas agrícolas, pecuarias, silvícolas y mineroenergéticas. Entonces es importante que tengamos en cuenta lo que les dije desde el principio. Nosotros lo que no queremos es hacer un plan más, realmente muchas veces, sino que entendamos que incluir cambio climático dentro de los instrumentos de planificación es de gran relevancia. No queremos destruir trabajos que ya se llevan realizando, sino dentro de los trabajos que ya las corporaciones están haciendo, dentro de los trabajos que ya los municipios llevan desarrollando. Entonces ahí es donde queremos trabajar el tema del cambio climático. Y finalmente tenemos los mecanismos de gestión del cambio climático, que son la coordinación sectorial e institucional, que se trabaja a nivel horizontal y vertical, tenemos la generación de conocimiento y difusión, la inclusión de la comunidad y la financiación. Dentro de todo este proceso de planificación queremos resaltar los procesos de articulación para la gestión del cambio climático. Y son 3 procesos, aunque estén 1, 2 y 3, no son ni 1, 2 y 3, no tienen un orden, no tienen una jerarquía, no tienen, son procesos que tienen que estar desarrollándose todo el tiempo, precisamente por su son de articulación. Y es articulación con los actores comunitarios, sectoriales y académicos, con las instituciones, corporaciones ambientales y entidades territoriales, y de información en los diferentes ámbitos territoriales, multiescalar y multitemporal. Entonces voy a pasar cómo es la articulación entre cada uno. Entonces, con los actores comunitarios, los pasos que nosotros estamos recomendando, simplemente es una recomendación, no es una imposición. Es el reconocimiento del saber local, sectorial y académico frente a la variabilidad del cambio climático en su territorio. Igualmente, creo que es lo que ya también he nombrado, y es que el conocimiento territorial y local es fundamental para poder accionar. La identificación de vulnerabilidades en el área geográfica objeto de atención. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces hay información que no está estandarizada, que no está recopilada, y que con el saber de las comunidades podemos realmente saber dónde tenemos que actuar y cuáles son las vulnerabilidades de la comunidad o del territorio. Por ejemplo, en Antioquia se desarrolló un proyecto muy interesante sobre alertas tempranas con la misma comunidad, donde la persona que vivía en la alta montaña aprendió a leer los pluviómetros, entendió su territorio, cuando está lloviendo tanto, cuando el pluviómetro te dice tanto, yo ya veo que hay cierta cantidad de agua que va a haber en el río. Y ya la persona que está abajo, en la parte baja del río, la parte baja de la cuenca, va a recibir información porque la persona de arriba le va a llamar y le va a decir: oiga señor, está lloviendo tanto, ya el pluviómetro me está diciendo que hay tanto tiempo con tanta cantidad de agua, milímetros de agua, entonces por favor despeguen la zona cercana al río. Entonces esa es la identificación de la vulnerabilidad, saber qué es lo que está pasando en el territorio desde la comunidad y desde el territorio. Identificación de prioridades de adaptación en el territorio. Cada territorio tiene sus vulnerabilidades y hay que aprender a ver, a identificar cuáles son las prioridades que se van a desarrollar. Y definición de las estrategias de adaptación. Finalmente, ¿qué es lo que queremos? Es un territorio adaptado y tenemos que desarrollar tanto estrategias, acciones, medidas de adaptación en un accionar en un tiempo determinado. La articulación con instituciones, corporaciones ambientales y entidades territoriales. La forma de trabajar con las corporaciones ambientales y entidades territoriales, lo que les llevo diciendo, es a partir de los instrumentos de planificación. No es sumar mucho más trabajo, no es adicional, sino es realmente reconocer el trabajo que ya llevan haciendo las corporaciones y las entidades territoriales y con sus instrumentos de planificación. Entonces, definir el ámbito territorial de acción o los instrumentos de planificación y gestión territorial, ambiental y sectorial correspondientes. Hacer una revisión del estado del arte, cómo está la implementación y cómo está la articulación
de cambio climático en estos instrumentos de planificación. Hacer un diagnóstico del estado de adaptación logrado o los pendientes que se hayan desarrollado para la formulación de los planes de adaptación o de las medidas de adaptación. Y finalmente la definición de acciones y medidas de adaptación para cada uno de los elementos del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. En este momento por este desarrollo, lo que les digo es a partir de los instrumentos de planificación y de la información de los diferentes ámbitos territoriales. ¿Qué sucede? Muchas veces todavía no tenemos la información y tenemos que empezar a construir esa información. Entonces, lo que ven aquí en la parte de arriba son los elementos que les decía que eran integradores o que estaban en los diferentes instrumentos de planificación. Entonces, la identificación de vacíos de información en el territorio objeto de acciones de adaptación. Luego, la discusión de opciones técnicas y financieras para generar un diagnóstico que permita comprender los efectos del cambio climático en la economía, en la población, ecosistemas, servicios ecosistémicos y sus interrelaciones. Después, un diagnóstico y análisis de las cargas y beneficios de las acciones de adaptación definidas, y finalmente en el análisis de costos presentes y futuros de la implementación de las medidas de adaptación. ¿Por qué es importante esto? Muchas veces, así como en mitigación, es muy fácil cuantificar las medidas, en adaptación es mucho más difícil, porque ¿qué medida si yo invierto 10 pesos en una medida de adaptación, qué significa eso a futuro? ¿Y cuánto me va a prevenir económicamente que se vaya a afectar económicamente si yo tengo esa medida de adaptación? Entonces, es importante el análisis de costos en el presente cuando yo ponga mi medida de adaptación y que voy a prevenir en el futuro, teniendo en cuenta esa medida de adaptación. Muchísimas gracias.